Queremos darles la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, el espacio diseñado para debatir los temas del país desde la máxima casa de estudios de Honduras. Nos encontramos desde Ciudad Universitaria y vamos a hablar en esta ocasión sobre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022. Nos acompaña el ex catedrático y economista de nuestro país, Luis Guifarro, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos este tiempo que nos brinda. Maestro, bienvenido. Sí, bueno, para mí es un placer de reencontrarme aquí en los espacios de la universidad, donde pues apasionadamente estuvimos aquí por 13 años prestando nuestros servicios. Ahora, por las circunstancias de la pandemia, pues ya nos retiramos y ya nos toca estar en un ambiente más distraído y más explayado, porque ya he mudado hasta de residencia, me he ido para Valle de Ángeles, y entonces estamos aquí con el mayor de los gustos para poder colaborar con ustedes sobre esta temática. Es un placer para nosotros tenerlo aquí a través de la UTV, el canal universitario de la cultura. Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema porque hay muchos datos, muchas aristas que discutir en relación al tema del presupuesto para el año 2022, el cual pues es de 308.233.6 millones de lempiras, un aumento de 19.362.5 millones en comparación al presupuesto de 2021, que fue de 288.871.1 millón de lempiras. ¿Qué le parece este aumento, maestro? Mire, las cifras en sí no nos dicen mucho respecto al incremento, por alrededor, casi redondeémoslo, dejémoslo en alrededor de 20.000, que es la cifra que se ha manejado incluso en los medios. No nos dicen mucho porque el tema es de que el problema en el presupuesto es ir a desglosar las partidas interiores de ese presupuesto. Si bien es un incremento pues significativo de 20.000 millones, y para analizarlo es primero hasta dónde se van a orientar esos recursos, porque por otra parte, si el gobierno ha diseñado una estrategia para financiar presupuestos vía endeudamiento, pues ahí tenemos ya un problema ya que es preocupante, porque ya el servicio de la deuda está representando un costo muy significativo, que para el año 2021 pues se va a pagar alrededor de 42.000 millones en lo que es el pago del servicio de deuda, y entonces hay que esperar de que para 2022 casi rondará los 50.000 millones de lempiras en pago del servicio de deuda. Entonces el presupuesto hay que ver que con una política o una estrategia diseñada para financiarlo vía endeudamiento, pues ahí tenemos un serio problema ya, porque se están destinando recursos que podrían ser destinados para apoyar el desarrollo y mejorar la calidad de vida del hondureño, en vez de estar pagando un servicio de deuda ya muy costoso, por una parte. Y entonces, por otra parte también, el destino o las asignaciones presupuestarias a cada una de las secretarías de Estado, pues obviamente por ahí tenemos un espacio para discutir si lo que se asigna para el caso a salud, educación, desarrollo de infraestructura para mejorar la competitividad de la economía hondureña es suficiente, considerando que tanto salud como educación pues está en una situación calamitosa, con una salud que en este momento todo está enfocada al tema de la pandemia. Entonces la asistencia es para todo el que está afectado con el problema del COVID, y por lo tanto las enfermedades tradicionales de la población no están siendo atendidas. Todas las enfermedades, los padecimientos que tiene la población, problemas de diabetes, problemas que tienen que ver con pacientes cardíacos. Entonces, todo eso, pues en este momento todo está enfocado al tema del padecimiento del COVID. Y por otra parte también tenemos la educación, que lamentablemente que no se ha definido todavía una política, solo se ha hecho anuncios de que se va a pasar a una modalidad
bimodal, si podemos decir, que es semipresencial, una parte por medios tecnológicos y otra parte sería presencial, pero más allá de esas declaraciones no vemos un programa bien definido para rehabilitar las escuelas. En primer lugar, que se ha dicho que no hay hasta ni grifos donde puedan lavarse las manos los alumnos, no hay condiciones entonces sanitarias para que la población estudiantil, tomando en cuenta las circunstancias de la pandemia, pueda ir a esos centros y no exponerse a un problema de contagio en estas circunstancias del COVID. De forma pues que solo ahí, con estos dos destinos del presupuesto, como es salud y educación, ahí hay un reto tremendo para el Estado. Y lo demás es de cómo se destinarían recursos para mejorar, por un lado, promover el desarrollo en lo que es el área rural, no tenemos nada prácticamente, y por otro lado también en cómo destinar recursos para mejorar el funcionamiento de una institución como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que lamentablemente tenemos una situación en la que el costo de la energía es de las más altas de Centroamérica y no contribuye a mejorar la competitividad de la economía hondureña respecto al área centroamericana. Si bien entonces la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es una empresa autónoma, pero también hay que recordar y que debería de agenciarse vía autosostenibilidad, los propios recursos para su funcionamiento. Sabemos que tiene una pesada deuda que ya está alrededor de unos 80.000 millones con sus acreedores, y entonces no tenemos las posibilidades de mejorar la competitividad en una situación en que las empresas del Estado pues no funcionan, más bien en vez de ser superavitarias son altamente deficitarias, y en esa situación pues no hay posibilidades de que estas instituciones puedan operar de forma como lo que sería lo correcto, de que como empresas operaran pues con márgenes de beneficio aceptables, sino que en este momento pues sean altamente deficitarias. Maestro, extra cámaras hablábamos de la preocupación que existe, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento que anda alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. Y no parece que haya una regresión sobre este tema. Mire, es bastante difícil considerando que, mire, para financiar un presupuesto solo hay dos fuentes. La fuente, digamos, de ingreso producto de la recaudación tributaria, y como obviamente eso es insuficiente para financiar el presupuesto en una situación que debemos reconocer que es decir, empujada un poco por el tema de la pandemia y por los fenómenos naturales que se dieron en el mes de noviembre del año pasado, ETA e IOTA. Entonces, si no tenemos suficientes recursos vía recaudación tributaria para financiar el presupuesto, pues obviamente se recurre al endeudamiento. Y ahí sí hay un problema serio, porque lo que decíamos que se estarían destinando ya para el 2022 o cifras cercanas a un 48.000 o 50.000 millones para atender el pago del servicio de deuda, lo que decíamos que esos recursos pues deberían destinarse en otras circunstancias, deberían estar siendo destinados para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida del hondureño, cosa que no ha sido así. Y si a eso le agregamos digamos, el mal destino o el mal uso de los recursos que se han obtenido vía el endeudamiento, entonces ahí tenemos un tema complicado. Recordemos entonces que gran parte, y ahí se suma en el endeudamiento, fue para comprar hospitales móviles, que ahí tenemos un serio problema de corrupción, y entonces también otros recursos que se han obtenido vía endeudamiento para apoyar los efectos de pandemia con situaciones probablemente de compras sobrevaloradas, de medicamentos que se han dado. Entonces sí hay un serio problema que lamentablemente siempre es un mal que sufrimos todos los hondureños, que gran parte de los recursos públicos
pues se drenan por los canales oscuros de la corrupción y ya esto, según algunos estudios, pues llega a representar hasta casi un 10% del Producto Interno Bruto. Es lamentable pues que estos recursos no les demos el mejor uso porque tenemos una situación por otra parte de pobreza que nos llega hasta al 70% y de pobreza extrema que estamos por un 50%. Considerando de que no hay actualización de las estadísticas, porque en esta circunstancia hay que entender que el INE tampoco ha diseñado pues un censo, porque es muy costoso y en esta situación de pandemia pues no se ha generado el espacio ni los recursos para poder diseñar un nuevo censo, para tener indicadores más actualizados respecto a la pobreza. Solo para la administración central se van a destinar el próximo año 179.522.1 millones, redondeémoslo a 180.000 millones de lempiras. El 87.5% será con fondos nacionales, ingresos tributarios, no tributarios, recuperación de préstamos y de títulos de deuda a través de la colocación de títulos y valores de deuda interna, que ese es otro tema también bien escabroso porque la deuda interna ha ido incrementando y en muchas ocasiones se ha dicho que ni se sabe exactamente cuánto es la deuda interna, que es otra gran cantidad. Un 1.8% será a través de donaciones de capital del sector externo y un 10.6% será de préstamos a largo plazo, más endeudamiento. Sí, mire, el tema es de que cuando uno escucha de que se van a colocar valores en forma es decir, para financiar el presupuesto, cuando la colocación de valores no es más que los títulos públicos de deuda que se emiten y estos se emiten a tasas de mercado. Y lamentablemente no es una regla o no es un principio de finanzas aceptable que usted para financiar, es decir, su actividad corriente, es decir, de presupuestaria corriente, lo haga con recursos a tasas de mercado, porque estos recursos a tasas de mercado son muy costosos. Lo que sería deseable es que el endeudamiento público fuese a tasas de desarrollo, que se le llaman, que son normalmente las que se pueden obtener de organismos financieros multilaterales, valga decir, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el BESIE lo podíamos involucrar, aunque el BESIE normalmente no presta a tasas de desarrollo. ¿Qué significa prestar a tasas de desarrollo por parte de estos organismos financieros multilaterales? Que son a plazos muy largos, hasta de 50 años, y a tasas muy subsidiadas. A veces hasta, pueden ser de un rango del 0.5 hasta un 2%. Mientras cuando hablamos de títulos valores, esos se colocan en los mercados y normalmente estaríamos hablando de un 7.5, entonces ya hay una diferencia muy apreciable, un 7.5 para arriba, y porque ahí se está considerando por parte de los interesados en invertir en estos instrumentos de deuda pública, pues también el problema del riesgo país. De forma pues que sí, cuando uno escucha que se van a emitir títulos valores, pues es preocupante porque financiar la actividad corriente presupuestaria para el funcionamiento del gobierno en sus distintas secretarías con títulos de deuda que se van a colocar a tasas de mercado, sí es preocupante porque eso va a implicar un costo considerable para el gobierno y obviamente se tendrán que destinar pues más recursos para el pago del servicio de la deuda. Y la deuda interna también preocupa por el hecho de que esos intereses sí son más elevados. Bueno, mire, está pasando un fenómeno ya a tiempos, no es de ahora, que con respecto a la deuda interna, las tasas se han incrementado. ¿Por qué? Porque el gobierno desde ya tiempos lo que aplica y lo que le llamamos también economía es un rollover
Es decir, que lo que se hace al vencimiento de las deudas no ocurre con un pago efectivo, sino que es un refinanciamiento. Entonces, ese refinanciamiento, obviamente por parte de los acreedores, exigen mayores intereses porque no está ocurriendo el pago efectivo. De forma pues que ahí sí hay un serio problema, por eso es que uno ve que lamentablemente se ha acudido para financiar muchos programas del gobierno, incluso lo que se discutió en el pasado reciente, de que el desarrollo del centro cívico gubernamental se le exigieron a las instituciones de previsión pública invertir cuantiosos recursos ahí. Eso no debería estar ocurriendo porque esos recursos pues obviamente que son para atender y son la inversión de reserva para atender las contingencias futuras del pago de beneficios a sus derechohabientes, estarlos invirtiendo en estos instrumentos de deuda pública que no tienen la suficiente garantía o no gozan de la suficiente bondad para poder, en cuanto a rendimiento, seguridad y liquidez, para atender, digamos, las mejores expectativas de beneficios por parte de estos institutos. Ese es un tema respecto a la financiación, pero sí con lo que respecta al incremento de la deuda interna, y no solo la deuda interna, sino que también la deuda externa, porque cuando uno escucha de que hay autorización por parte del Congreso para colocar títulos valores en los mercados internacionales, pues eso también es a tasas de mercado y no a tasas de desarrollo subsidiadas, que son a las tasas que normalmente prestan estos organismos multilaterales a que nos hemos referido. Maestro, hay una serie de comentarios, hay una serie de opiniones que se han vertido, por ejemplo, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dicen es más de lo mismo, o sea, más endeudamiento, que se le va a dar prioridad a la recaudación fiscal vía la ampliación de la base de contribuyentes. O sea, por ahí se va, por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y también señalan los empresarios que este presupuesto de 2022 se basa en supuestos. O sea, como que no hay nada completamente seguro de dónde se va a obtener el dinero para ese incremento de presupuesto. Bueno, comencemos por lo último, es decir, mire, según la nota de presentación del presupuesto por parte de la CEFIN, eso se ha formulado tomando como base una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.5, lo que consideramos hasta cierto punto pues lógico, razonable, porque las expectativas del crecimiento y se han ido por el nivel mínimo. Porque el crecimiento del Producto Interno Bruto, según estimaciones últimas del Banco Central, estaría entre 3.5, es decir, al 5%. De forma pues que ahí esta expectativa de que se ha formulado el presupuesto con una tasa de incremento por la parte de la recaudación tributaria de 3.5, pues se mira un poco razonable. Hay que entender entonces que un término técnico que voy a utilizar acá es el hecho de que la razón de variabilidad de los tributos respecto al Producto Interno es de 1 en nuestro país, de tal manera que si se espera una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de un 4 o de un 5 o de un 3.5, en ese grado estarían también incrementando la recaudación tributaria, en ese mismo porcentaje, porque como ya he dicho, la razón de la variabilidad de los tributos respecto al PIB para Honduras es del 1%, que es lo que se llama la elasticidad tributaria. De forma pues que ahí yo veo razonable, es decir, la proyección y la base que se ha tomado para formular el presupuesto. Pero bueno, esa es una parte. Por lo otro es de que considerar de que el presupuesto, es decir, por el lado de los ingresos, vamos a tener una expectativa de acuerdo al comportamiento de del año anterior,
es decir, de un incremento mayor en la recaudación, por ahí hay un serio problema. Porque ya a tiempo se dice que el problema que tenemos en el país es de un problema de eficiencia en la recaudación. ¿Qué significa eso? Que hay mucha evasión tributaria. Y esa evasión tributaria, según estimaciones, también casi llega a representar pues, un 10% del Producto Interno Bruto. De forma que si en el pasado hemos tenido serias dificultades, porque incluso ha tenido que ver con la estructura institucional, recordemos que la DEI en el pasado fue eliminada, porque decían que era un coto de casa de los grandes contribuyentes y que entonces todo el personal que estaba ahí pues prácticamente estaba al servicio de los grandes contribuyentes. Eso es lo que se dijo y por eso desmantelaron a la DEI, que ahora pues la sustituyeron por el Servicio de Administración de Rentas. En consecuencia, pues no hay hasta el día de hoy eficiencia en la recaudación tributaria para que tengamos una institucionalidad fuerte y que combata pues la evasión fiscal, entonces que combata la evasión tributaria, perdón. Entonces, siendo así, pues, tiene mucha razón pues el COEP cuando dice que no, que se hace con supuestos y con expectativas, y entonces lo que tenemos aquí es que sencillamente la recaudación por lo que es el impuesto sobre la renta, vamos a poner como ejemplo, persona natural, pues mire, ahí no hay ningún problema en esa recaudación porque normalmente descansa en gran parte del sector empleado. Y ahí pues no hay ningún problema porque no se puede producir evasión. ¿Por qué? Porque ocurre lo que se llama la retención en la fuente, le retienen a usted y eso tiene que ser enterado al Estado. Deducciones automáticas. Exactamente, donde ocurre el gran problema, pues es en el sector de la micro, de la gran empresa, que por ahí hay incluso hasta contabilidades dobles, que dicen una para que la presentación ante los socios y otras contabilidades para fines fiscales. Entonces, ahí es donde está el gran reto por parte del gobierno, pero aparentemente no existe una institucionalidad fuerte para combatir este fenómeno de la evasión fiscal. Y aparte de la evasión fiscal, me llama mucho también el tema de las exoneraciones fiscales, que siempre se ha dicho que están redireccionadas a rubros o a sectores que no son los que deberían de estar disfrutando de esas exoneraciones fiscales y que representa también una gran parte de dinero que no percibe el Estado. Bueno, en el tema de las exoneraciones sí, ocurre eso, pero también volviendo al tema de que la falta de una institucionalidad fuerte, porque no tenemos una supervisión, ni se le exige por parte del Estado a las empresas que están exoneradas una rendición de cuentas para determinar si en efecto la exoneración pues está siendo respaldada con el tema de que generen los empleos a la economía hondureña, que si es por el lado de las transferencias de la tecnología que se esté dando o que sea por la generación de divisas o por cualquier otra circunstancia que es la que explicaría una exoneración, el Estado tampoco hace una supervisión de eso, de tal manera que son exoneraciones que se conceden hasta por 30 años y se quedan para la sécula seculorum y el Estado no hace ningún esfuerzo por tener un mejor control sobre estas exoneraciones y por ahí entonces hay un espacio tributario que está siendo, es decir, no aprovechado por parte del gobierno para mejorar la recaudación tributaria. Ya para finalizar el programa vamos a hablar sobre el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 4.869 millones de lempiras, con apenas un incremento de 151.9 millones en comparación al 2021. Mire, el presupuesto de la universidad, yo lo dije de un principio cuando comenzó la pandemia, que había un problema. Recordemos que el presupuesto de la universidad está, es decir, vamos a utilizar un término, amarrado a lo que dispone la Constitución. Y allá dice que debe ser el 6% de los ingresos netos,
que deben serle trasladados al gobierno. Ah, bueno, y usted en la pandemia tiene una caída de ingresos tributarios por parte del gobierno, y entonces aplicando esa regla implicaría que la universidad pues sería sacrificada en su presupuesto. Es decir, porque está anclado eso, o está amarrado al hecho de decir, bueno, el gobierno está obligado a trasladarle a la universidad el 6% de los ingresos netos. Ah, bueno, y si tiene una caída de los ingresos usted, entonces por ahí hay un problema, pero respecto... Pero no significa que tiene que paralizar no, todo. No. O sea, no, de ninguna manera. Funcionar. Una cosa es eso, que la universidad sufriría, y por eso las autoridades de la universidad han dicho que esto ha implicado problemas de desarrollo de proyectos, pago a proveedores. Entonces, esa situación lleva a considerar que en una circunstancia como la que se produjo de caída de ingresos por las circunstancias que hemos padecido, la pandemia más los fenómenos naturales, pues también ahí hay un problema de que eso incidirá también en una disminución de los ingresos que les corresponde a la universidad. Eso es una cosa. Lo otro que las autoridades han explicado es que el gobierno ha retrasado transferencias como alrededor de 400 millones del 2021, y que en más de 1.000 millones no se le ha hecho efectivo para el 2020, perdón, 400 millones para el 2020, y no se le han hecho efectivo más de 1.000 millones para el 2021. Eso sí es un problema, porque prácticamente lo que decían también las mismas autoridades es que está en un estado de calamidad financiera la universidad. Consecuentemente, pues sí, hay que entender que mientras manejáramos una situación de transparencia por parte del gobierno, transparencia en el uso de los recursos presupuestarios, porque es lo que reclama la ciudadanía, pues tendríamos un panorama más claro de que finalmente en esta situación cuál es la expectativa razonable que espera en materia de recursos financieros manejar la universidad para la operatividad normal como institución, ¿verdad? Maestro, ha sido un placerazo conversar con usted, hablar de estos temas que son tan enriquecedores y que definitivamente ayudan pues a conocer la forma como se maneja el Estado, y sobre todo a dónde van a dar nuestros impuestos y qué se hacen de ellos. Pues es muy importante el conocer a profundidad o un poco más detallado el tema del presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. A usted, ¿verdad? Mucho gusto. Agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado en esta emisión desde la Academia, tratando temas de país con un enfoque más académico. Será hasta la próxima. Les saluda como siempre el periodista Frank Rivera.